caso específico del momento conjunto con respecto a la media para R igual a S igual a 1 se le denomina covarianza. Ahí tienen su definición. Es el valor esperado de la multiplicación de dos binomios. El primero es x menos la media de x, el segundo es y menos la media de y. Si son variables discretas, pues es una doble sumatoria para toda x para toda y del producto de los binomios por la probabilidad conjunta. Y si son variables continuas, pues es una doble integral de ambas desde menos infinito hasta infinito del producto de los binomios por la función conjunta, diferencial de y, diferencial de x. La covarianza se denota de la siguiente forma. Es una sigma subíndice es xy, que se lee la covarianza de x y y que también se suele expresar como un operador. Una forma alterna para calcular la covarianza es la siguiente. Si la covarianza es igual al valor esperado del producto de los binomios, pues lo que se hace es que dentro del operador valor esperado se multiplican ambos binomios, se aplica la propiedad de linealidad del valor esperado, se agrupan los resultados y se simplifican. Esa expresión es correcta, pero está en notaciones diferentes. Si las unificamos, pues entonces resulta que la covarianza de x y y es igual al valor esperado de xy menos el valor esperado de x por el valor esperado de y, que es una manera muchísimo más sencilla para calcularlo que acudir a su definición. La covarianza establece la relación entre las variables x y y que no son estadísticamente independientes. Si la covarianza de x y y es igual a 0, entonces x y y son independientes. Sus unidades son el producto de las unidades de x y y, lo que resulta complicado de interpretar. Por lo anterior se define al coeficiente de correlación, lo vamos a llamar con la letra griega ρ. Ρ es el coeficiente de correlación que se calcula con ese cociente, donde sigma de xy es la covarianza de x y y, sigma de x es la desviación estándar de x y sigma de y es la desviación estándar de y. El coeficiente de correlación es adimensional. Ahora bien, el coeficiente de correlación tiene un valor de referencia. Rho es mayor que menos 1 y menor que 1. Este valor permite interpretarlo fácilmente en dos partes. La primera es por su signo y la segunda es por su valor absoluto. Bueno, la interpretación por el signo de Rho. Este signo establece el sentido de la variación de las variables aleatorias. Es decir, cuando Rho es positivo, las variables x y y varían en el mismo sentido. Cuando Rho es negativo, las variables x y y varían en sentidos opuestos. ¿A qué nos referimos? Veamos esto. Cuando Rho es positivo, significa que cuando x crece, y también crece. Y en consecuencia, si x decrece, y también decrece. Los cambios son en el mismo sentido. Por otra parte, cuando Rho es negativo, esto quiere decir que cuando x crece, y decrece. Y en consecuencia, si x decrece, y crece. Los cambios son en sentidos opuestos. Bueno, veamos la interpretación por el valor absoluto de Rho. El valor absoluto de Rho establece la intensidad de la relación entre x y y. Por ejemplo, cuando el valor absoluto de Rho es igual a 0, pues ya habíamos dicho que x y y son independientes. Por otra parte, si el valor absoluto de Rho tiende a ser 0, esto significa que los cambios de x afectan poco a y. Cuando el valor absoluto de Rho tiende a 0.5, los cambios de x afectan de la misma forma a y. Y por último, cuando el valor absoluto de Rho tiende a 1, pequeños cambios de x afectan de gran forma a y. Veamos este esquema. Bueno, cuando tenemos grandes cambios en x que generan pocos cambios en y, significa que el valor absoluto de Rho tiende a ser 0. Por otra parte, cuando x y y cambian en la misma proporción, significa que el valor absoluto de Rho tiende a 0.5. Y por último, pequeños cambios en x que generan grandes cambios en y, esto implica que el valor absoluto de Rho tiende a 1. Muy bien,
Hablemos de la varianza de la suma de dos variables aleatorias. En una ocasión anterior se determinó que el valor esperado es un operador lineal. Bueno, tienen ahí a la vista la propiedad de linealidad del valor esperado, donde x y y son variables aleatorias y a y b son constantes. La pregunta es, ¿se puede esperar lo mismo si planteamos a la varianza como un operador? Es decir, ¿la varianza es un operador lineal? Bueno, pues vamos a tratar de determinarlo. Sea la definición de varianza, que ya conocemos, la varianza sigma cuadrado es igual al valor esperado de x al cuadrado menos el valor esperado de x al cuadrado. Entonces, pues si definimos a la varianza de a más x, a por x más b por y, con la fórmula anterior, sustituimos el argumento, pues nos resulta lo siguiente. Bueno, si desarrollamos los binomios y se aplican las propiedades del valor esperado, el resultado de esa operación es la expresión que ven ahí. La varianza de a por x más b por y es igual a cuadrada más la varianza de x más b cuadrada por la varianza de y más 2ab la covarianza de x y y. ¿Qué quiere decir esto? Que la varianza no es un operador lineal. En los casos en que las variables aleatorias x y y son independientes, es decir, que su covarianza es igual a 0, pues la expresión se reduce a lo que ven ustedes. La varianza de a por x más b por y es igual a cuadrada varianza de x más b cuadrada varianza de y. Y esta es una expresión muy importante, sobre todo para cuestiones estadísticas.